llamarle liberalismo a este conjunto patético de mayordomos de las corporaciones, de sirvientes de un Estado probeta, que es la quintesencia de la ingeniería social, ¿verdad? De la intervención artificial, de los crímenes imperialistas como el Estado de Israel. Llamarle liberales a esta gente es, por supuesto, hacerles un favor, porque es lo que ellos buscan. El liberalismo es, para que lo sepan, el origen inequívoco de toda fuerza antiimperialista. Lo fue con los liberales de las gestas independentistas latinoamericanas, como don Mariano Moreno, lo fue con los liberales de Cádiz, como Isidoro de Antillón, el hombre que trabajó para abolir la esclavitud, bueno, mientras estaban asediados por Francia, claro, ¿verdad? Y después lo liquidaron. De hecho, la Inquisición, para que después hablemos de ateísmo. Lo fue Richard Cobden, lo fue... O sea, los grandes antiimperialistas, Henry David Thoreau, eran liberales. Henry David Thoreau, el autor del famoso texto Desobediencia Civil, que mucha gente cita pero nadie lee, decía, a esos hijos, en Estados Unidos, 1830, 40, a esos hijos de Franklin y Washington que tienen las manos puestas en los bolsillos y dicen, sobre la invasión a México, ¿qué podemos hacer? Podemos hacerlo todo, porque si defendemos nuestra libertad de no pagar impuestos confiscatorios, y así nació este país, tenemos que defender la libertad de todos los hombres y oponernos a que Estados Unidos se convierta en lo que combatía. Estados Unidos, definitivamente, desde el origen, no es un país liberal, es un país liberticida. O sea, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? El otro día repasaba la historia de la invasión a México. La mitad del territorio estadounidense era México. O sea, casi 3/4 del territorio mexicano se lo quedó Estados Unidos. Y eso es una actividad liberal, no bajo ningún concepto. Estamos hablando de un imperialismo de vocación expansiva. Estados Unidos, en sus 240 y pocos años de historia, pasó aproximadamente 210 en guerras exteriores. O sea, no es algo que surgió en el siglo XX. Le cuento, no le molesta que comente estas cosas, ¿verdad? Adelante. Cuando fue la gesta de independencia de los Estados Unidos, que los pseudo-liberales de estos que usted dice, estos pseudo-liberales corporativistas, sionistas, profundamente ignorantes, hablan de los Estados Unidos como la representación, como la quintesencia, como el origen, decía Ronald Reagan, la ciudad dorada en la cima de la montaña, ¿no? Como el faro de la libertad. Estados Unidos jamás lo fue. El único liberal, el único revolucionario que había en la gesta americana era inglés, se llamaba Thomas Paine y era como Pedro Varela, mire usted, no estoy trazando equivalencias, un editor. Thomas Paine lo dejó todo, vendió todo para luchar, con su obra El sentido común, que fue una de las obras más vendidas del siglo XVIII, pero después para luchar con las armas, para financiar la gesta americana, con la esperanza, por ejemplo, de abolir la esclavitud, con la esperanza de combatir al imperialismo británico que consideraba atroz. Cuando Thomas Paine, cuando termina la gesta, digamos, incluso después de que Washington es presidente, cuando lo es Jefferson, que supuestamente era amigo de Paine, Thomas Paine publica un libro que se llama La Edad de la Razón, donde pone en cuestionamiento, entre otras cuestiones, la esclavitud y la religión protestante organizada, el puritanismo imperante en la época. ¿Sabe qué pasó con Thomas Paine? Censuraron su libro, quemaron su casa y trataron de asesinarlo. Ese es el origen de la historia de los Estados Unidos. Un país que se proclama defensor de la libertad y en efecto es todo lo contrario y lo fue siempre. Bueno, hablando de Thomas Paine, aún así, después de muerto, lo han venerado y lo han transformado en un gran héroe literario. Claro, primero lo tratamos de asesinar y después lo declaramos padre fundador. Ironías de la vida, Paine terminó en Francia, defendiendo la Revolución Francesa contra viento y marea. ¿Sabe qué le pasó a Thomas Paine? Como era un liberal que defendía la libertad de expresión y no estaba de acuerdo con matar gente por el solo hecho de ser, por ejemplo, católica. Los jacobinos lo encerraron en la cárcel. O sea, ese pobre hombre vivió una desgracia permanente por ser coherente con sus ideas y en su vida y en su obra representa lo que el liberalismo es. Un hombre que se opone a la censura puritana, pero también se opone al ateísmo de Estado que decide matar a la gente por su religión y que va de cárcel en cárcel. Ese parece el fatídico destino de los auténticos liberales.